Padre, estamos aquí contigo, no solamente viviendo en cada uno de nosotros, sino sabiendo que donde tus hijos estamos reunidos, allí envías tu bendición y vida eterna. Y que donde dos o tres nos congregamos en tu nombre, Jesús, tú estás en medio de nosotros. Y hoy queremos humillar nuestro corazón, todo lo que somos, no en una señal de esclavitud, sino en un acto de amor. Porque tú eres humilde, habitas con los humildes de espíritu, para hacer vivir nuestro corazón. Queremos hoy, pues, Padre, venir a tu mesa, sentarnos a escucharte, a recibir el pan de vida que Jesús es, y que nos lo dosifiques y nos enseñes a recibirlo para vivir lo que anhela tu corazón, comunión absoluta. Gracias, Padre, por el testimonio que está siendo escrito en la vida de tus hijos. Y gracias por el impacto de bendición que eso representa para el mundo que nos rodea. En Jesús te damos gracias. Amén. Bueno, qué cosa, ¿no? Qué corazón el de nuestro papá, que según el Espíritu Santo nos lo explica en la carta a los Efesios, antes de la fundación del mundo, Él propuso en su corazón adoptarnos. Y sabía que para adoptarnos tenía que hacernos aceptos, porque en la condición humana no somos aceptables, ¿sí? En la condición humana somos corruptos, somos opuestos, enemigos de Dios, estamos viviendo enemistad contra Dios de manera activa y no somos aceptos. Pero dice el Espíritu Santo que nos hizo aceptos en el amado, en Jesús. ¿Y cómo nos hizo aceptos? Pues por la obra de misericordia, por la obra de redención, porque la deuda acumulada desde Adán hasta cada uno de nosotros tenía que ser pagada de acuerdo a la ley divina. La paga del pecado es muerte y por eso Jesús sufrió la muerte, para pagar en tu lugar, en mi lugar, la deuda pendiente. Entonces, habiendo sido pagada la deuda, ahora todavía está el problema de incompatibilidad de dos naturalezas que Jesús describe en Mateo capítulo 7, cuando dice, el árbol malo no puede dar buen fruto y el árbol bueno no puede dar mal fruto. Entonces, nacidos de Adán no puede dar buen fruto. ¿Te das cuenta? Y entonces, ¿qué hace Dios? Pues Él incluye en su amor la regeneración, de forma que ese nacimiento adámico pueda ser destruido por el bautismo en Cristo, cuando eres unido a Jesús en su muerte para muerte. Y luego, una vez unido a Jesús, no eres despegado de Jesús, estás en Cristo, ahí está tu ubicación, es algo permanente, es algo eterno. Y entonces, así como Él padeció, tú mueres juntamente con Él para luego, unido a Él, resucitar juntamente con Él. Y en ese acto de muerte y resurrección ocurre el momento en que Dios te engendra. Y en el ágape anterior estuvimos escuchando lo que el Espíritu Santo nos habla al decir detente,
Detente, considera, mira, observa, presta atención aquí. ¿Cuál amor te ha dado el Padre para que ahora seas llamado hijo o hija de Dios? Y nos dice, ahora somos hijos de Dios. Eso es algo asombroso, ¿no? Es una declaración de un presente eterno, eterno. No importa lo que pase en el mundo, quién tú eres ya está determinado, porque has nacido de Dios. Entonces, ahora que Dios está trabajando en traernos a esta verdad para que la vivamos, recuerda que toda verdad presentada lleva el propósito de que sea establecida en ti y tú en ella, y que cada uno de nosotros no seamos oidores olvidadizos y por lo tanto viviendo en autoengaño, sino seamos hacedores de la palabra. Y ese hacedor no es en nuestro poder, sino es en fe. Y fe quiere decir que Dios lo cumple en ti. Bueno, si te has atrevido a dar los pasos que el Espíritu Santo te ha mostrado y en tu corazón has caminado ya el hecho de aceptarte redimido, aceptarte regenerado, que quiere decir muerto a tu origen adámico y nacido de nuevo, nacido de Dios, entonces ahora podemos avanzar en crecer lo que somos, como hemos estado también escuchando al Espíritu Santo. Ya soy hijo, ya soy divino, ya nací de Dios. Entonces ahora crezco para salvación. Puedes ver cómo todo lo que Dios nos está hablando se conecta y nos enseña cómo crezco para salvación. Pues crezco siendo nutrido en mi espíritu por la leche espiritual no adulterada. ¿Y qué es eso? Pues es la verdad que el Espíritu Santo te muestra y en las operaciones del Espíritu, ¿verdad? La leche espiritual tiene que ser mostrada para que yo la reciba. Tiene que ser, es como la mamá le ofrece el pecho al bebé, el bebé tiene que recibirlo, ¿no? Y tiene que tragarse la leche, porque de otra forma, pues puede haber el ofrecimiento, pero no la recepción. Y si no hay recepción, ¿qué pasa? Pues no hay crecimiento. Entonces, lo mismo aquí. El Espíritu Santo tiene el trabajo de nutrirte, pero tú y yo tenemos el trabajo de recibir esa leche espiritual. Y por eso la instrucción del Espíritu es, como recién nacido, desea la leche espiritual no adulterada para que por ella crezcas para salvación. Crecer para salvación es crecer en semejanza con Jesús. Y hemos visto la promesa divina, Efesios capítulo 4, donde se nos afirma que hasta que todos, eso nos incluye sin excepción, lleguemos a la unidad de la fe, al conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la estatura de la medida de la plenitud de Cristo. Y aquí entonces está un horizonte, una perspectiva presente y futura de nuestro destino, de lo que cada uno somos llamados a aceptar como vocación. Ahora, si hablas con una persona en el mundo y te dicen, ¿cuál es tu vocación? Pues está pidiéndote que le informes a qué te dedicas, qué estudiaste, cómo te ganas la vida, porque así habla el ser humano, ¿no? ¿De acuerdo? Ahora, ¿cuál es tu respuesta? No te estoy pidiendo tu respuesta humana, porque si esa sigue siendo tu respuesta,
Ah, seguimos en autoengaño, ¿sí? Pero si estás viviendo fe, creyéndole a Dios, entonces, ¿cuál es la respuesta correcta, verdadera a la vocación que vives? Y la respuesta divina que nos es dada en la Escritura es que nuestra vocación es ser hechos conformes a Jesús, ¿sí? Entonces, a los oídos humanos eso va a sonar locura, ¿no? O sea, total locura. ¿Sabes qué? Mi vocación es crecer en la semejanza de Jesús. Oye, pero espérame. Pero no te pierdas ahí. Eso no tiene que, acuérdate, si eres hijo de Dios y vas a vivirlo, el mundo no te va a conocer. No te desgastes tratando de que el mundo te entienda, te acepte, te valore, bla, bla, bla. Si le permites a Dios limpiarte de ese yugo de maldición que carga todo ser humano, entonces vas a poder crecer para ser un bienhechor. Y conforme Dios le haga bien a otros contigo, vas a tener otros problemas, otros retos. Por ejemplo, en la raza humana, la naturaleza humana es idólatra. Entonces, cuando un hijo o hija de Dios empieza a crecer para hacer el bien, lo típico lo vemos registrado en el libro de los Hechos. Pablo y Silas llegan a un lugar y en comunión Dios hace milagros, ¿no? Y entonces, ¿qué pasa? Pues que la gente de la ciudad a donde llegaron los identifica con su idolatría. A uno llamaron Júpiter, al otro Venus, si no mal recuerdo, y empezaron a querer ofrecerles ofrendas y a tratarlos como a dioses. Pues eran divinos, por supuesto, pero un divino no acepta idolatría. Hola. Un humano, por supuesto, que me idolatren. Ya la hice, ya soy famoso, ya tengo fans, ya tengo aficionados, ¿sí? Pero un divino no acepta idolatría. Jesús no aceptó ni acepta idolatría. ¿Por qué? Porque aceptar idolatría es una cosa corrupta, diabólica. Si Dios aceptara nuestra idolatría, entonces no habría salvación, no la salvación divina. Porque todo quedaría bien siempre y cuando tú le rindas pleitesía a un ser supremo diferente a ti y tú te aguantes en tu condición y trates de no ofender a la divinidad. Pero pues ahí estás encerrado en lo que tú eres y él disfrutando lo que él es. Eso es anticristo. Anticristo. Opuesto a todo lo que Jesús es. Jesús no vino a aceptar idolatría. Vino a darnos semejanza con él. Vino a hacer posible que vivamos comunión. Qué diferente. ¿Te das cuenta? Entonces, conforme nuestro corazón es renovado,
nuestro entendimiento es renovado, lo que no vamos a aceptar de otros y tampoco vamos a pelearnos con ellos y vamos a alegar, y porque eso es otro problema humano y diabólico, no es provocarte a que tú alegues, a que tú debatas, a que tú argumentes. ¿Ves a Jesús argumentando en alguna ocasión? ¿Eh? ¿Por qué no? Porque cuando Dios habla, su palabra es espíritu y es vida. No hay necesidad de argumentar. Cuando tú hablas, cuando yo hablo por mi cuenta, estamos completamente fuera de base, tratando de convencer a otros que estén de acuerdo con lo que yo creo, con lo que yo pienso, con cómo yo veo las cosas. Hágame favor. Entonces, crecer es aceptarnos en semejanza con Jesús por nacimiento y en la tutela y la crianza del Espíritu Santo para llegar a la plenitud de Cristo. ¿Sí? No en la presunción de que ya soy. Pablo, es maravilloso cómo el Espíritu Santo registra en la Escritura la vida de todas estas personas, hermanos nuestros, en su proceso de salvación. Y él dice, hermanos míos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado. ¿Se acuerdan de eso? No idolatren. ¿Te das cuenta? Porque Pablo vivía ese problema con, obviamente, la gente del mundo, que es idólatra por naturaleza, y los hijos de Dios que todavía no están renovados y que han idolatrando a medio mundo. Eso sucedía entonces, sucede hoy. Y tiene una gran tacha de parte de Dios. Sí, porque así no es. El propósito de los ministerios de Cristo, Efesios 4, son ministerios de Jesús, oficios de Jesús, apóstol, profeta, evangelista, pastor y maestro. Es para equipar a quienes, a los santos, a los hijos. ¿Para qué? Para la obra del ministerio. ¿Con qué objetivo? Para la edificación del cuerpo de Cristo. Hasta con el objetivo de que todos, sin excepción, lleguemos al perfecto conocimiento de Jesús, que es semejanza. No conoces a Dios si no vives lo que Él es. Sí, esto es una verdad divina en contraste con el engaño diabólico. Conozco a Dios porque hablo de Él, porque he estudiado por esto, por aquello. ¿Vives lo que Él es? Le conoces. ¿Se acuerdan que yo les he compartido el testimonio de un evento que el Espíritu Santo tuvo conmigo, donde destruyó con esa verdad toda una vida de engaño? Cuando me dijo, lo único que conoces de Dios, Cristóbal, es lo que vives de Dios. Y ahí le dio un golpe fatal a todos los conocimientos humanos adquiridos que me tenían engañado. Y yo me gozo en ese evento. Me gozo porque imagínate si nunca me lo hubiera dicho. Entonces ahí tuvo que morir
toda una mentalidad de querer saber de Dios para venir a la sencillez de, si yo no lo vivo, no te conozco. Quiero conocerte. Y eso te abre, o en mi caso, me abrió a mí a el proceso divino que está en marcha. Y como Pablo, no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago. No me quedo en lo de ayer. Ayer, gracias, Padre, por lo que hiciste en mí, por lo que perdonaste en mí, por lo que vives conmigo. Pero mi vocación es seguir hacia adelante a la meta del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. ¿Y qué me ha llamado? Su Hijo. ¿Qué te ha llamado? Su Hijo. ¿A qué te llamó? A ser su Hijo. Perdón, ¿y qué quiere decir eso? Ser idéntico a Jesús. Entonces se va quitando la confusión, todas las marañas que traemos en el entendimiento para que lleguemos a una sencillez de claridad, una claridad muy sencilla. Un propósito eterno, maravilloso. Y una seguridad que te da la fe divina, porque la fe divina que produce en ti y en mí la certeza de lo que espero, la convicción de lo que no veo. ¿Sabes qué, Padre? Hay un millón de cosas donde no me veo semejante a Jesús todavía, pero tú me lo prometiste, tú me lo cumples y yo estoy en la vocación que me has dado. Entonces, si estudié esto o trabajo en aquello o me ocupo de lo que sea, esas son ocupaciones terrenales, temporales. Pero eso no me define, ¿sí? Lo que me define es la vocación divina que tengo ahora, por gracia, que es crecer cada día en la semejanza de mi hermano mayor. Y traigo a mi maestro en mi espíritu. ¿Qué tal? ¿Cómo lo traes tú? Entonces, si se trata de limpiar el excusado o se trata de lo más sublime a los ojos de los hombres, da lo mismo. Porque yo estoy siendo enseñado a ser hijo de Dios. Como tú también. Y ahí viene la confrontación, ¿verdad? Sí, pero a mí no me gusta X, Y, Z. ¿De veras? ¿Vas a seguir en eso? Es que yo me siento mal cuando a mí, ¿de veras? O sea, aquí hay un paso importantísimo que Dios nos invita a tomar de manera individual. Esto no puede ser colectivo. Todo lo que Dios hace es adentro de cada persona, por lo tanto es individual, es íntimo. Y cuando Él hace su trabajo, el fruto es evidente, ¿sí? Cuando tú no te ves viviendo lo divino, hay una respuesta. No lo has permitido. Así de sencillo. Ahora, el diablo va a venir y querer condenarte por eso. Pero Dios no viene a condenarte, viene a abrirte los ojos y a decir,
yo estoy contigo, yo estoy en ti, déjame hacer mi trabajo. Porque, mira, el mundo y el diablo te venden vanagloria, gloria vana, vacía, engaño, espejismos. Supérate de esta manera, hazle así, habla de esta forma, etcétera, etcétera. Ponle más adjetivos a tu nombre para que seas don fulano, doña sutana. Dios te dice, déjame darte semejanza conmigo. Gloria eterna. ¿Te das cuenta cuando lo pones así? Qué fácil es entender la vileza de este engaño. Y por eso esta definición, no literaria, no estamos hablando de conceptos, sino esta definición de corazón. Definirme en mi corazón para vivir la vocación divina es de primera importancia. Antes que Jesús hiciera posible el nuevo pacto, tenemos en la Escritura el testimonio de Dios con personas bajo el antiguo pacto que se distinguieron porque en su condición humana se definieron para caminar con Dios. Y en el capítulo 11 de Hebreos tenemos un listado parcial y el Espíritu Santo lo deja muy claro, que son muchos. Dice, nos faltaría tiempo para nombrar a todos los que vivieron esto y aquello. Pero nos nombra un listado de personas cuyos testimonios están escritos, están registrados y que no cedieron a su esclavitud humana, sino que se definieron para respetar a Dios en sus vidas, en sus corazones, y aprendieron a vivir creyéndole a Dios. Entre ellos se distingue Abraham, que viene a ser nombrado el padre de la fe. Asombroso, porque antes de Abraham estuvo una persona, varias personas, estuvo Noé, obviamente, y otros, ¿no? Pero la razón de comentar esto es para que entendamos lo que es definirse, ¿sí? Cuando Noé resolvió creerle a Dios, vivió 120 años preparando una barca que no tenía sentido, ¿sí? O sea, viviendo una locura a los ojos de todos sus vecinos. Porque esta enorme embarcación fue construida cuando no había necesidad de ella en la historia humana. Y aparte fue construida en un lugar elevado, en una montaña, en un bosque. Y tomó 120 años. ¿Cómo lo ves? Y durante 120 años, cuando le preguntaban a Noé, ¿qué estás haciendo? Él les decía, Dios me dijo que esto va a suceder. Y yo le creí y estoy viviendo el creer. ¿Te das cuenta?
Fe. La fe sin obras es muerta, como el cuerpo sin espíritu está muerto, así la fe sin obras es muerta. Las obras de la fe son las acciones que produce el creerle a Dios. Entonces, para vivir esa creencia ante la contrariedad de una sociedad corrupta, porque Dios nos describe el estado de la humanidad en el tiempo de Noé. Dios en Génesis 6 dice que Dios vio la maldad del hombre de la tierra y vio que el intento del corazón de todos ellos, chiquitos y grandes, era de continuo solamente el mal. Esa es la sociedad de Noé. Ese es el entorno de Noé. Imagínate ante una sociedad malvada lo que tuvo que vivir ese hombre, y si no tuvo que haberse definido y resuelto a vivir, creerle a Dios día con día, con día, con día. Otro personaje es Daniel. Daniel es tomado prisionero, llevado como esclavo a un país extranjero, hecho siervo del rey. Él no tiene derechos, como un esclavo no los tiene. Él tiene la obligación de obedecer o morir. Son sus opciones humanas. Pero el Espíritu Santo da este testimonio de Daniel y dice, mas Daniel resolvió en su corazón no alimentarse de la comida que el rey le ordenaba comer, porque era una transgresión a lo que Dios le había ordenado. Y cuando él se resuelve, pues ha elegido morir. ¿Te das cuenta? Pero ¿qué hace Dios? Porque esto es lo que tenemos que entender de nuestra vocación. Cuando Dios ve el corazón, no se guía por las apariencias, a él no lo vas a pantallar con las cosas externas, él ve el corazón. De ahí nace todo, ahí ocurre todo, lo demás es consecuencia. Y cuando él ve el corazón de una persona que se determina por él, ¿qué hace Dios? Honra a los que le honran. ¿Oíste? Ahora fíjate, el ser humano vive buscando la gloria, ser honrado, ser idolatrado. Cuando Jesús viene, este es uno de los ataques que el diablo lanza contra él, que son infinitos, son muchísimos. Cada día era atacado de alguna o de otra forma, y siempre o en la mayoría de los casos por boca de los religiosos de su tiempo, los que presumían tener la franquicia divina en la tierra. Y le dicen a Jesús, tú no eres de Dios, porque tú buscas la gloria de los hombres. Para la institución religiosa, Jesús era una amenaza, porque ellos enseñaban la vida meritoria, ¿no? Si haces esto, Dios te da esto, tienes que hacer aquello, tienes que hacer lo otro. Y Jesús viene con los que no hacían nada de eso, con los malos, con los desobedientes, con los perdidos, con los saqueos del mundo, con las Magdalenas del mundo. Y les da
misericordia, les hace el bien gratuitamente. Pues Jesús sana a un hombre que tenía la mano seca y los religiosos no alaban a Dios por lo que Dios hizo, sino que se van en contra de Jesús por haber hecho eso en el día sábado, etcétera, etcétera. Tú le dicen a Jesús porque ellos temen la popularidad de Jesús. El que vive en idolatría y surge un ídolo más grande que tú, pues está quitando el lugar. Hay que ver cómo pelear el terreno, el margen de mercado que te toca, ¿no? Entonces, la respuesta de Jesús es, yo no busco la gloria de los hombres. Mi Padre da testimonio de mí. Ahora, fíjate en Jesús cómo está clarísimo esto. Juan 17. Jesús le dice al Padre, la gloria que tú me diste desde el principio. ¿Ya ves por qué no hay necesidad de idolatría? Ni de vanagloria. Bueno, en Jesús esto opera. Y él dice algo maravilloso. Él dice, esa gloria que tú me diste, yo se las he dado ahora a mis hermanos. No sé si tú ya recibiste esa gloria o no, pero lo que se da, si no se recibe, no se vive. Regresamos con Daniel. Daniel, en un país ajeno, opuesto, en calidad de esclavo, con el diablo diciéndole que Dios había fallado y la evidencia humana allí desplegada, él resuelve en su corazón no contaminarse, sino honrar a Dios. ¿Qué hace Dios? Es una sentencia de muerte. Ahora, Daniel no se porta como un chamaco berrinchudo en rebeldía. Él lo resuelve en su corazón, Dios le da las palabras para expresarlo. No son palabras humanas. Y le dice al encargado de llevar a cabo las órdenes del rey las palabras que Dios le da. ¿Y qué hace Dios en el corazón del encargado? Dice, y Daniel halló gracia a los ojos del responsable de los esclavos. Y le permitieron comer legumbres, comer vegetales, en lugar de las cosas que él sabía por los mandamientos que regían su existencia, que no debía comer. Bueno, ok, halló gracia allí, pero ¿qué pasa en la corte del rey? Porque él fue metido entre el grupo de esclavos que iban a servir al rey en los asuntos de la corte del rey de Babilonia. Pues vienen los regalos divinos, ¿verdad? Dios le da sabiduría, entendimiento, que rebasa a todos los estudiados humanos. La familia divina hemos despreciado la sabiduría divina para buscar vestirnos de los conocimientos humanos. Y las consecuencias son evidentes.
la luz no alumbra. Daniel está definido, está viviendo su vocación. Su vocación no es ser esclavo del rey. Su vocación no es como subir ante los ojos del rey. Su vocación es honrar a su creador. Y su creador se encarga de lo demás. Y vienen las confrontaciones. ¿Ok? Por favor, escucha al Espíritu Santo porque esto se trata de ti, de mí, hoy. No es una historia del pasado. Es una verdad para nuestro presente. El rey tiene un sueño que lo perturba. ¿Te acuerdas de otro muchacho que vivió lo mismo, José, con el faraón de Egipto? Otro esclavo, condenado a muerte por haber sido acusado de querer raptar a la mujer de su jefe, el general del ejército egipcio. No me voy a meter ahorita en la vida de José, pero ahí está, para que el Espíritu Santo te lo muestre. Si le das el tiempo, ¿verdad? Porque si solamente hoy, a esta hora, le das tiempo al Espíritu Santo, bueno, tu desarrollo va a ser muy, muy lento. Pero cuando te definas a vivir tu vocación, tu interés, tu hambre va a ser porque Él te llene, de que Él te muestre los tesoros de la sabiduría divina que son para ti. Pues el emperador Nabucodonosor está perturbado y manda llamar a lo que él tiene eh, a su alcance, que son en su corte hay gente que se dedican a adivinar, a inquirir, a estar estudiando las cosas, a decirle al rey, al emperador, de qué se trata, por qué esto, de interpretarle las cosas, de darle un horizonte. Por eso se llaman, se va la palabra ahorita, pronósticos, ¿no? Eh, augurios y demás. Y los llama a todos y les dice, pero ya los conoce, que son una bola de mentirosos, ¿no? Y es astuto y les dice, tuve un sueño que me perturbó y el que me diga qué soñé y qué significa, lo voy a honrar. Y le dicen, no hombre, ya ni la rías, ¿cómo quieres que adivinemos qué soñaste? Dinos qué soñaste y nosotros te decimos lo que quiere decir. No, 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 ya no me la hacen otra vez. Y los amenaza, ¿no? Y entonces les dice, si no, en tanto tiempo, si no me dicen, los voy a mandar matar a todos. Porque los conoce. Nadie puede. Porque imagínate llegar con el rey y decirle, esto es lo que soñaste y esto es lo que significa. Pues es mucho riesgo. Daniel va, sigue en lo que él está, en su vocación. Y fíjate lo que vive Daniel con esa sarta de víboras que lo acompañan. Misericordia. Y él inquiere de parte de Dios, no con el objetivo de salvar su cuello. Él no estaba en riesgo realmente. Pero, ¿cómo salvarle la vida a ese grupo de gente? Tenía que haber una respuesta. Y Dios se la da. Y entonces Daniel va ante el rey, le dice,
las dos cosas. ¿Y qué hace el rey? Nunca ha visto a alguien como Daniel en su vida. Jamás se ha encontrado con una persona así. Y lo asciende a ser el jefe de todos. Eso Daniel no lo buscaba. ¿Te das cuenta? No perseguía idolatría, vanagloria, nada de eso. Su vocación estaba fijada, honrar a su creador. Y ahora su creador lo honra a él, a manos de un villano, porque el rey era un villano. Pero ahí tienes en ese mismo catálogo a José, a Esther, a un montón de personas viviendo eso mismo, a Mardoqueo. ¿Qué causa eso? Bueno, el gobernante quiere servirse de las virtudes de este muchacho, por supuesto, le conviene, lo necesita. Pero en la jaula de víboras que eran los demás, no, eso no lo van a permitir. Y empiezan a urdir cómo tronar a Daniel. Y encuentran una manera diabólica de hacerlo. La fama del imperio era que la ley, una vez hablada por el rey, no podía ser retraída. Nadie la podía retractar, ni el rey que la había dado. Entonces, saben que el rey es un ególatra, ¿no? Él sí anda buscando vanagloria porque es humano, vive su humanidad, está vendido a ello. Y vienen con él y le dicen, oh rey, para siempre vive. Sí, es la adulación, todo lo que se maneja hasta el día de hoy en los círculos de toda índole, los chiquitos y los grandotes. Nosotros creemos que le va a hacer mucho bien al imperio, de que por un periodo de tantos días tú edictes una ley que no puede, y le recuerdan al rey, ¿verdad?, que no puede ser quebrantada ni retraída, de que durante este periodo no se adore a ningún dios excepto a ti, para que la gente te reconozca, se afirme tu reino, y le han de haber llenado y aquel le entró a su, oye, ¿suena bien? Yo creo que sí, yo creo que sí le va a hacer muy bien al imperio. Y firma el edicto. Estos saben que sin falta, 3 veces al día, Daniel abría su ventana hacia donde estaba Israel y oraba a su Dios. Y dijeron, por aquí lo vamos a tronar. Dicho y hecho, se da el edicto. ¿Sabes qué? El día que Daniel dispuso en su corazón no comer la comida del rey, firmó su sentencia de muerte. Si iba a vivir, era por obra de Dios. Y si no, no iba a vivir. ¿Te hace sentido lo que Jesús dijo cuando dijo, el que quiera salvar su vida, la perderá? Pero el que pierda su vida por mi causa, éste la hallará. Este es el precio que tenemos que estar dispuestos a vivir
para ser semejantes a Jesús. Y Daniel, mucho antes de que hubiera adopción, que hubiera redención, en su condición humana, y eso es lo admirable de estas personas, está resuelto. Le llega la noticia. Estoy seguro que las víboras se encargaron de que, ¿ya oíste, Daniel? A nadie, nada más al emperador, nadie. Me imagino a Daniel en su corazón diciendo, Dios mío, tú haz tu voluntad. Yo no cambio mi corazón. Llega la hora, aquellos ya lo saben, lo tienen bien espiado, y él abre su ventana. Y dobla sus rodillas y honra a su Dios. Y no se tardan las víboras en ir a disfrutar el éxito de su trampa. Llegan con el rey. El rey ama a Daniel. Nunca ha tenido contacto con una persona como él. Y le dicen al rey, pues mira con qué nos salió tu preferido. Él no es leal a ti. Él no te respeta. Nada más oyó tu edicto y en lugar de respetarte y dar ejemplo, porque tú lo hiciste gobernador sobre todos nosotros, ¿sabes qué hizo? Adoró a su Dios. Te está desafiando. El rey escucha eso y se da cuenta de la trampa. Los conoce, son unas víboras. Y buscó la manera de salvar a Daniel, porque la pena era que el que rompiera ese edicto iba a ser dado en comida a los leones. Pero no había forma humana, no la había. Y el rey tenía que escoger entre salvar su imperio, demostrar que la ley no se rompe, no se retracta, o salvar un esclavo. Y la decisión humana es lógica. Pues ni modo, ni modo que se cumpla el edicto. Echan a Daniel al foso de los leones. Ahí está Daniel, viviendo su vocación. Lo echan, los otros celebran su éxito, se han librado de esa peste. Las cosas pueden regresar a la normalidad, podemos regresar a nuestra corrupción, a hacer lo que hacemos, a mantener al rey contento, pero nosotros tenemos nuestras movidas, que así funcionan las cosas en el terreno humano. Y el rey se pasa toda la noche consternado, pero algo en su corazón le dice que no se ha acabado la historia. En la madrugada se levanta. Y va a la fosa de los leones. Y dice, Daniel, escucha estas palabras
de un ególatra. Daniel, siervo del Dios Altísimo. ¿Vives? ¿Estás ahí todavía? En el libro de Daniel, el Espíritu Santo nos dice algo importantísimo. Dice que Dios es el que pone reyes y quita reyes sobre la raza humana. Pero luego termina, todo el enfoque de ese libro es para decirnos una promesa, que vendría el tiempo en que el reino sería entregado a los santos del Altísimo. Deja de buscar las cosas por la vía humana. Por allí no es. Y Daniel responde y dice, ¿sabes qué? El Dios a quien yo sirvo cerró la boca de los leones para que no me hicieran daño. Y aquí estoy. Vocación divina, honra divina. El resto de esa historia es que sacan a Daniel. Ya el castigo se cumplió, ¿verdad? El edicto que está intacto. Se echó a la fosa de los leones. Pero ¿sabes qué? Los leones no se lo comieron. Bueno, lo sacan de ahí. Pero ahora el rey hace justicia y dice, ustedes me tendieron una trampa. Ahora a ustedes les toca la fosa de los leones por engañarme, por hacer esto de mala fe. Y nos cuenta el Espíritu Santo que aún no cayeron al suelo de la fosa cuando los leones se aborazaron sobre ellos y los despedazaron. Tenían hambre los animales. Pero Daniel le dice al rey, el Dios a quien yo sirvo envió a su ángel. No estoy solo. ¿Te suena familiar esto? El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Bueno, familia divina, como esto hay un testimonio de Dios en incontables vidas de personas que entendieron la vocación divina, que dentro de su envoltura, de su esclavitud humana, se resolvieron a confiarse a Dios, al costo de lo que fuera. Los tres amigos de Daniel, Sadrach, Mesach y Abednego, echados al horno de fuego por el mismo asunto de no adorar la imagen, la estatua del rey. Los echaron al fuego. En esa ocasión el rey se enojó con ellos y mandó calentar el horno 7 veces más de lo normal.
de forma que el calor era tal que cuando abrieron el horno para echar a estos hombres amarrados allí, los que murieron instantáneamente por el calor fueron los que los echaron, pero ellos, acompañados por Jesús, no sufrieron daño, honrados por Dios. Ahora vamos a Jesús, nuestro ejemplo, nuestra promesa, porque no se nos ha ofrecido semejanza con Daniel, ni con Moisés, ni con Noé, ni con Abraham. Se nos ha prometido semejanza con Jesús, el autor y consumador de la fe. ¿Qué ves en Jesús? La vocación del Hijo es comunión con el Padre. La vocación de Daniel era honrar a su Dios. Pero tú y yo estamos en otro plano. La vocación del Hijo es comunión con el Padre. Es ser uno con el Padre. Y a eso estamos siendo llamados, invitados cada uno. Sí. El cómo va a ser obra de Dios. Él va a llevarte a la verdad, Él te va a conducir por sendas de justicia por amor de su nombre. Él te va a habilitar, por eso las operaciones del Espíritu son revelación, mostrarte a qué eres invitado, redargüimiento, mostrarte de qué necesitas dejarte limpiar, corrección, darte la mente de Cristo, instrucción en justicia. Como hijo, en semejanza con Jesús, ser enseñado a vivirlo como Él lo vive, como Él es, así eres tú. Esta es la escuela divina. Y el maestro, el tutor, el adiestrador, el consolador, habita en ti. Por lo tanto, no careces de nada. Pero hoy Dios nos trae a esta parte radical. ¿Cuál es tu vocación? Jesús dijo, donde está tu tesoro, ahí está tu corazón. Y el consejo del Espíritu Santo es que no presumamos, no te apoyes en tu propia prudencia. No digas, no, mi tesoro es Dios. No, no, no. Ábrete. Ábrete a ser redarguido. Recuerda que ser redarguido no es un acto vergonzoso, es un acto glorioso. Sí, el género humano no quiere la instrucción porque la instrucción pone en evidencia la ignorancia. Una de las cosas que mi padre me ha concedido es adiestrar a personas en diferentes cosas. Y observo eso siempre, ¿no? El que primero va su orgullo, aunque eso haga más obvia su ignorancia, pero no puede recibir instrucción porque primero argumenta, primero alega, primero va el pretender que sé, en lugar de la humildad de, oye, pues no entiendo y cómo le hago y
estar abierto a recibir instrucción. El libro de Proverbios está lleno de tips, de cosas muy importantes para los hijos en nuestra escuela divina. ¿Sí? Aceptarnos nacidos de Dios bajo la verdad que el Espíritu Santo describe, pero mira, ya naciste, ya eres heredero, ya eres dueño de todo, pero mientras no crezcas, hijo o hija de Dios, en nada eres diferente a un esclavo. Hola. Vivimos orando, Señor, ¿por qué no me bendices? Señor, ¿por qué esto? Señor, aquello. Dame por aquí, dame por allá, hazle por aquí, hazle por allá. ¿Y dónde está mi corazón? Hoy, lo que Dios busca en ti y en mí es darnos revelación, hijo, hija, para que tú abandones tu estado infantil, divino, que no te permite disfrutar de mi reino, que no te permite participar de mi riqueza, que no te permite ver cumplida mi promesa en ti. Necesito que recibas tu vocación, que la comprendas y que decidas si aceptas lo que yo he preparado para ti. Y que el Espíritu Santo te enseñe a vivir esta vocación divina. Si la vives, si tomas ese paso, prepárate para que el trabajo de Dios avance y te lleve a claridad. Pero así como hemos visto en estas vidas de Noé, Daniel y tantas otras, tú puedes ver que Dios forjó eso mismo en Pedro. Pedro empezó con un concepto de seguir a Jesús hasta retomar el reino de Israel, como lo hicieron los otros 11, ¿no? Pero él, en su humanidad, en su mente corrupta, dijo, pues si no se va a dar eso, si Jesús va a morir, primero muero yo. ¿Te acuerdas? Le dijo Jesús, yo doy mi vida por ti. Estaba en lo dicho. Hasta que Dios le mostró de qué está hecho el ser humano. Y se lo mostró en carne propia, el espíritu de cobardía. Y negó a Jesús. Pero fíjate el amor divino. ¿Qué le demostró Jesús a Pedro en todo eso? Es, Pedro, yo no te mido por tus méritos. Lo que yo quiero es que aceptes mi gracia, que recibas mi amor, que dejes de vivir para satisfacer tu orgullo y todas estas cosas que tú traes prendidas, de ser el mejor, de ganarle a los demás, de sobresalir, la ambición de ser el primero, etcétera. Destruida la base de sus méritos, porque él se comparaba a los otros y decía, yo voy adelante, les guste o no, yo les voy ganando. Pero una vez
dados los hechos, el día de la aprehensión de Jesús, ya con qué cara. ¿Te das cuenta? ¿Qué hace Dios? Lo lleva paso a paso a recibir amor, a recibir perdón, a recibir misericordia. Un corazón orgulloso no puede recibir misericordia. No la acepta. Entonces tú y yo tenemos que entender hoy, si oyeres hoy su voz y no endureces tu corazón, hoy Dios te pide, resuélvete, hijo, resuélvete, hija. Mi vocación viviendo en ti. A esto te he llamado. Te he llamado a ser mi hijo, mi hija. Vive esa vocación. Padre, convéncenos tú. Que tu voz resuene en nuestro espíritu. Que tu verdad alumbre nuestro corazón. Que tu amor nos convenza. Y que tu fe nos prenda por dentro para resolvernos a vivir el cumplimiento de tu promesa. No hay capacidad fuera de ti, no hay poder para vivir esto si tú no lo das. Pero eso a ti te sobra, Padre. Eres más que suficiente y eres fiel y estás presente en cada hijo. Ahora nos llamas a vivir una vocación cristalina, pura, bien definida, sencilla, y a permitirle al Espíritu Santo avanzar su trabajo de hacernos perfectos en la semejanza de Jesús. Gracias, Padre. Gracias porque eres poderoso para hacer mucho más abundantemente de lo que pedimos o de lo que entendemos. La gloria es tuya por siempre en Cristo Jesús. Amén. Bendiciones, hermanos.